Ya. Bueno, que Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos a este segundo estudio. Ya. Apagué mi cámara más que nada para que pueda fluir mejor el internet. Aparte que nadie se ve, van a ver solamente ¿cómo se llama esto? La diapositiva, que es lo importante. ¿Ya? Y cualquier cosa, si no se escucha bien o, o algo llegase a pasar, me escribe porque no lo escuché. No sé si tengo un audio activo o no. ¿Ya? Así que ahí pueden sus mensajes también, incluso si yo mientras voy avanzando en este estudio, usted me puede ir escribiendo cosas en el chat en caso de que no me quiera interrumpir en el momento en que yo esté hablando. ¿Ya? Así que no hay ningún problema, siéntase en libertad de hacer y deshacer en el chat siempre y con respeto. Está de más decirlo, pero por si acaso. Bueno, esta es nuestra segunda estudio de Hechos de los Apóstoles. Ya le puse historia del cristianismo porque en el momento donde el cristianismo ya tiene un origen, tiene un nacimiento. No como cristianismo en sí, sino como una agrupación de judíos, ¿ya? De judíos, entiéndalo muy bien, que vieron en Jesús un Mesías. Ahora, para dejar claro en esto, los judíos esperaban un Mesías. El problema era que la concepción que ellos tenían de un Mesías era muchas veces diferente, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Muchos esperaban un profeta, otros esperaban un rey, otro un conquistador, otro una especie de un Dios encarnado, como el que creemos nosotros. Entonces era muy variado, y Jesús no era el primer Mesías que había pisado Israel, habían otros más que también habían sido muertos, o que el líder murió y, como bien dice Gamaliel, eh, se, se disolvieron, ¿ya? La diferencia del cristianismo y de estos orígenes del cristianismo es que estos seguidores de Jesús no se dispersaron una vez que el maestro había fallecido, ¿cierto? Desde el punto de vista, a lo mejor romano, judío, no seguidor de Jesús, claro. El Mesías murió, pero estas personas se seguían juntando, que es lo que está pasando. Y tiempo después, ya habían pasado ya un par de días, un par de semanas o incluso meses, estas personas, como bien sale en la imagen del costado, ¿cierto? De la izquierda, estas personas eh, estaban alborotando. Se alborotaron de un momento a otro y empezaron a anunciar con mucho fervor la palabra de Dios, o la palabra o las enseñanzas de Jesús. Entonces, desde el punto de vista externo a esta comunidad, algo estaba sucediendo. Recordemos que en ese momento todavía estaba el periodo post-Pascua, por lo tanto había muchos peregrinos, muchos extranjeros, y cuando esto aconteció, y que lo vamos a desarrollar también más adelante, que era el día de Pentecostés, eh, lenguas como de fuego aparecieron sobre ellos, ¿ya? Entonces algo ocurrió. Esto es claro desde el punto de vista externo. Ahora, interno, nosotros tenemos ciertas revelaciones. Tenemos ciertas personas que se preocuparon de poder entregar un mensaje, ¿ya? Aquí yo les tenía unas preguntas de repaso, pero no sé por qué no están. Seguramente no se me cambiaron cuando las escribí, ¿ya? No sé si recuerdan un poco lo que estuvimos viendo las semanas anteriores. En las semanas anteriores nosotros estuvimos viendo una introducción a lo que eran los evangelios, ¿cierto? Ahora, ¿quién me podría responder, ya sea escrito o puede levantar su mano y prender su micrófono? Me responde, ¿por qué fue necesario escribir los evangelios? ¿Por qué fue necesario escribir los evangelios? ¿Qué me podría responder o desarrollar esa pregunta? La vez pasada dijimos que había un caso en particular de por qué se volvió una necesidad de escribirlo.
para que nosotros supiéramos la palabra. Escuchando. No sé si están hablando, pero no, en estos momentos no estoy escuchando nada. Deme un segundito. Para conocer la palabra del Señor. ¿Se escucha? Y no puedo hacer nada. Escribe. Es que no puedo, me sale no sé qué cosa aquí. ¿Me escuchan? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, Ah, bien. El problema es que parece que yo no lo escucho a ustedes. Claro, dice la hermana Talía para conocer la historia de Jesús. Claro. Eso en cierta forma fue lo que se cumple en los evangelios. Pero la necesidad real fue que, bueno, primeramente las personas que aprendieron y conocieron la vida de Jesús ya estaban muriendo, ¿ya? Uy, a ver, veamos los micrófonos. ¿Ahora sí? ¿Pueden activar su micrófono o no? Ah, ya. Sí, ahora sí. Ah, ya, yo les pedía que me respondieran y los tenía muteados. ¿Cómo es la cosa? Bueno, el punto era que se volvió una necesidad más que nada porque, claro, estas personas que vivieron con Cristo ya estaban muriendo y tenía que quedar algo por escrito, ¿cierto? Era la única forma de mantenerlo y que perdurara muchos años. Así que esa en cierta forma era una de las preguntas de repaso. Eran tres más, pero para no quedarnos ahí tan encerrados, la vamos a dejar pasar. Se las voy a enviar, yo creo que mañana en la mañana, para que usted la pueda resolver y pueda también, le pueda servir de estudio, ¿ya? Ahora, hablamos de la, como introducción también al libro directamente de los Hechos, la vida de las primeras comunidades cristianas. La vida de las primeras comunidades cristianas eran comunidades judías, ¿ya? En su efecto era que muchos judíos, ya sea de diferentes lados, estaban creyendo en el Evangelio de Cristo. Estaban creyendo en su mesianismo, particularmente, en que él era la respuesta que los judíos estaban esperando, y también una respuesta posterior a su muerte, ¿ya? córtala. Lo que ocurre, y es bastante impactante a lo mejor, los judíos tenían una tradición, que era que ellos en el templo podían hacer sus sacrificios, ¿cierto? Para poder redimirse de pecado. Pero ocurrió un problema en el año 70, justo en el proceso donde los evangelios se estaban también desarrollando y escribiendo, es que el templo fue destruido, fue saqueado, fue quemado y fue destruido. Por lo tanto, el corazón del judaísmo se les fue quitado. Ellos no tenían cómo redimir sus pecados, no tenían cómo estar santos delante de Dios. Por lo tanto, se volvió un problema que el cristianismo resuelve fácilmente. El cristianismo presenta, en cierta forma, a Jesús como aquel dador de la vida y aquel que puede perdonar pecados. Aquel Mesías que vino, que mostró multitudes de señales, ayudó a muchas personas, que murió, resucitó, ellos
visiblemente decían que habían visto a Jesús resucitado, y que no tan solo eso, sino que todo aquel que cree en Él puede llegar a ser salvo. Debe caminar como Él caminó, debe vivir como Él vivió, seguir sus enseñanzas, que es el amor al prójimo, el ayudar a los pobres. Entonces muchos judíos empezaron a ver en Jesús una figura latente, una figura importante, una figura que traía cierto descanso y alivio para aquellos que no tenían cómo redimir sus pecados. Ya, sobre todo en ese tiempo que era muy complejo, como le decía. Política entre lo que vendría siendo el Roma y los judíos era importante. Ahora, cuando hablamos del libro, el libro de los Hechos, ocurren varias cosas. Por ejemplo, en la pregunta anterior le dice, ¿cuál fue la necesidad que hizo que se escribieran los evangelios? ¿Cierto? Había una necesidad real en la comunidad que era de hacer perdurar las enseñanzas de Jesús. Ahora, ¿qué hizo que el libro de los Hechos fuera escrito? ¿Ya? ¿Quién halló Lucas? ¿Cuál era esa necesidad que llevó a Lucas a escribir este libro? ¿Cuál fue la necesidad? Ahora, acá yo les puse un punto que es historia o apología. ¿Ya? La historia son hechos pasados, ¿cierto? Y una apología es una defensa. Apología a ciertas cosas es una defensa. El concepto apología hace referencia a una defensa. Puede ser una apología al cristianismo, apología a Pablo, apología a cierto libro, es como una defensa al cristianismo, una defensa a Pablo, etcétera. Bueno, dice, hasta el siglo XVIII nadie dudaba de la historicidad del libro escrito por Lucas, en este caso Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Los primeros siglos, ya hasta el siglo XVIII, nadie dudaba de la escritura en general. En el siglo XVIII, ya muy contemporáneo a nosotros, llegaron personas, filósofos, estudiosos, y ocurrió lo que es la ilustración europea, el racionalismo, que todas las cosas debiesen comprobarse científicamente o por medio de la razón. Por lo tanto, los actos sobrenaturales que ocurren, que están ahí depositados en la Biblia, fueron puestos en duda y que incluso hasta el día de hoy se duda de ellos. Por lo tanto, esto es de suma importancia para nosotros como cuerpo de Cristo, poder no tan solo saber de historia, sino que en caso de que sea necesario, hacer una apología, ¿ya? Por ejemplo, una apología a los escritos canónicos, en este caso los escritos que nosotros tenemos en la Biblia. Se duda de sus escritores, se duda de la datación de años, se duda que realmente lo que está ahí no fue escrito por los discípulos en este caso, o que este libro del libro de los Hechos no fue escrito por Lucas. Entonces es complejo. Es complejo porque la iglesia debe dar una respuesta que sea en cierta forma, que sea entendida por todos y que sea también coherente con lo que es la historia y el cristianismo. En este caso, cuando hablamos de apología, ¿ya? Nosotros sabemos que Lucas hizo un trabajo de historia, ¿ya? Y lo podemos ver acá. A ver. Por ejemplo, en Lucas 1, versículo del 1 al 4, dice, excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros. En versículo 2, tal y como nos los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo como con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. O sea, ¿qué es lo que hace Lucas? Es un poco lo que estuvimos viendo la última vez que nos encontramos. Es que este personaje vio una necesidad, vio ya que Marcos ya había escrito un evangelio, seguramente le pareció correcto,
el problema es que no tan solamente Marco escribió, ¿ya? En el tiempo del primer siglo hubieron muchas personas que escribieron y personas que no necesariamente querían hacer un aporte. Lo que pasa es que ya se estaban haciendo popular el nombre de Jesús, el nombre de los discípulos, y estos textos se estaban vendiendo a un buen precio. Ya todos querían tener un texto ya, no sé, de Pablo, de Lucas, alguien de los 12, de Pedro, y se volvió un problema. Entonces, dicen, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos. O sea, Lucas no era el primero, ni Marco. De hecho, Marco, cuando escribe su evangelio, él hace una recopilación. Por ejemplo, cierta comunidad tenía el relato de la pasión, otra comunidad tenía ciertos milagros y hubo un estudio de por medio. Así como nosotros podríamos hacer una investigación para la universidad, para el colegio, lo mismo hizo Marcos y lo mismo hizo Lucas, ¿ya? Pero Lucas, a diferencia de Marco, Lucas no tan solo hace un evangelio o toma desde el ministerio de Jesús hasta su resurrección, sino que Lucas, perdón, escribe desde el nacimiento de Jesús, la resurrección y hasta la muerte de Pablo. Hablamos del libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, sigue diciendo en este segundo tomo, estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Se refiere a Lucas, ¿ya? Hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten dudas. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Entonces, Lucas hace una recopilación de la historia hasta ese momento, ya hasta el momento de Pablo. O sea, Lucas escribe posterior al año 70, 80, incluso 90, ¿ya? Estamos hablando de cerca de 40 o 50 años después de que Cristo resucita. Y esto es importante, y bien lo que dice acá en el versículo, el versículo 2 dice, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos. Esto es importante, porque Pablo también lo recalca. Pablo en Gálatas hace también una defensa a su apostolado y dentro de este apostolado Pablo empieza a enumerar un poco cómo fue su llegada a este movimiento de los seguidores de Jesús. Él empieza a narrar que desde que llegó a Damasco, ¿cierto? Y tuvieron que orar por él. Dice que él conocía a Pedro, no conocía a nadie más, pasaron los años y empezó a recibir las enseñanzas de los apóstoles, de las personas que fueron también testigos. Lucas era un acompañante de Pablo. Lucas las cosas que sabía, muy probablemente, haya sido porque Pablo se las enseñó. Pablo estaba con él, también estaba Bernabé, Timoteo. Era todo un grupo de evangelistas que se estaba moviendo por diferentes áreas. Entonces, Lucas, no sé si ustedes vieron la otra vez la película que recomendamos sobre eh, Pablo y Lucas, ¿ya? Lucas iba normalmente a las cárceles o se juntaba con Pablo, iba en sus viajes y ya en la parte final del ministerio de Pablo, Lucas va, escribe ciertas cartas hasta que Pablo ya es decapitado, ¿ya? Obviamente esa decapitación no está en el libro de los Hechos, pero sí hay un cierre abrupto, ¿ya? Que de un momento a otro el libro ya termina. Entonces aquí vemos una recopilación histórica, pero aquí algunos dicen es historia o apología. Yo creo que son las dos. ¿Por qué? Gran parte del texto del Hecho de los Apóstoles es una apología también a Pablo. Pablo tenía muchos problemas en la primera comunidad, ¿ya? Que fue el centro y origen último de Jesús. Pablo, como vamos a ver durante el libro de los Hechos,
Pablo era un perseguidor de la iglesia. En un sentido cronológico, Jesús todavía está ascendiendo, ¿ya? Y se pierde en las nubes, ¿cierto? En los primeros capítulos. Luego vemos la elección de los 12, de la persona que venía a reemplazar a Judas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede después? Vemos cuando los discípulos se dan cuenta que ellos no pueden estar haciendo, no sé, sirviendo las mesas, dice Pedro, y estar predicando la palabra. O sea, hay un estorbo en cierta forma de que era necesario predicar la palabra para que muchas personas lleguen. Entonces, dejemos a otras personas y ahí sale Esteban. Esteban sale como una especie de diácono, ¿cierto? Una persona llena del Espíritu Santo, y a los discípulos los tomaban y los soltaban, los apaleaban, los volvían a soltar, porque estaban trayendo alboroto en lo que eran las plazas, lugares públicos, cosa que ellos ya estaban hastiados, ya los del Sanedrín y la élite judía ya, con Jesús ya tenían suficiente estos tipos que se disuelvan luego. Y dice aquí hay una parte importante, es que estaba por ahí el joven Pablo, ¿cierto? En el arresto de Esteban, y Esteban, como bien dice la Biblia, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando estaba en el Sanedrín y estaba ahí contra los fariseos, los saduceos y el sumo sacerdote, dicen que esas personas vieron en Esteban el rostro de un ángel. ¿Ya? Esa característica es bastante interesante. Y resulta que Esteban hace un recuento desde Moisés hasta Jesús completo. Y lo podemos leer en tan solo un par de minutos, 5 minutos, o tal vez menos, la narración y la defensa que hace Esteban. Cosa que Pablo dice más adelante, que en el mismo libro de los Hechos, creo que lo vamos a ver, que él estuvo presente cuando mataron a Esteban. De hecho, creo que él dio la orden y él estuvo ahí. Y esa carga emocional y de culpabilidad estaba en Pablo. Él lo entendía. Él sabía que la iglesia no lo aceptaba en su totalidad porque él lo perseguía. Él iba a las casas andaba sacando a los hermanos desde las casas de la peor forma, claramente, no eran muy amigables, porque dentro del pensamiento de Pablo, ellos eran unos herejes, ¿ya? Ellos eran personas que iban en contra de la voluntad de Dios. Pablo era un judío acérrimo, celoso de la ley judía, era un fariseo de tomo y lomo, por lo tanto, y de hecho no tan solo era un fariseo de los más extremos que podría haber. O sea, usted aquí ve a alguien de derecha o izquierda, o era el más comunista, si ya el comunista que usted, no sé, una especie de Gladys Marín, para poner un ejemplo, pero incluso más extremo, ¿ya? O acá alguien de la derecha ya pinochetista, una cosa así, como para que vea estos polos. Pablo era de este fariseo, pero era de estos que tomaba las armas, ¿ya? Para que se entienda mejor. Por lo tanto, ese celo de Dios, porque él entendía que lo que él estaba haciendo era correcto y que era un mandato de Dios. Por ejemplo, proteger la identidad de los judíos, hacía estas cosas, cosa que él estaba sumamente arrepentido. Nosotros, a medida que vayamos avanzando, nos vamos a encontrar con Pablo, nos vamos a encontrar con sus viajes misioneros. Dentro de este libro nos vamos a encontrar con Pedro en un principio, porque después de la mitad para adelante solamente es Pablo, y todos los libros que nosotros podamos leer, el 90% es Pablo. Así que es importante poder conocer a Pablo y poder conocer su desarrollo, cómo él se desenvuelve. Bueno, historia y apología. Apología, ¿por qué? Al igual que el Gálatas y al igual que en otros libros, Pablo se presenta con nombre, apellido y todo lo que él hace. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres, dice en Gálatas. Lo mismo sucede acá. Es como que Lucas trató de hacer una especie de apología para que Pablo pudiera entrar más en ese núcleo ya de la primera comunidad.
Porque Pablo no tenía problema con los gentiles. Por ejemplo, Pablo era un apóstol dedicado a los gentiles. Él podía ir a Roma, podía ir a Corintios, y lo iban a recibir. Podía ir a Éfeso, y lo iban a recibir con los brazos abiertos, ¿ya? De hecho, muchos lo amaban, querían que él vuelva nuevamente a predicar y a anunciar el Evangelio. Pero había algo en la iglesia de Jerusalén que todavía no terminaba por convencerlo, porque claramente ellos fueron testigos oculares de las cosas y todo lo que hizo Pablo a la iglesia en sus primeros años, ¿ya? Así que era complicado. Así que se habla de que no tan solo es un libro de historia, sino que es una defensa al apostolado de Pablo, ¿ya? Se piensa que era un texto apologético del apostolado de Pablo o una defensa de los textos de Marción. Acá abajo hay muchos autores que dicen que este texto fue escrito ya a mediados del segundo siglo y resulta que en el siglo segundo aparece una persona que es Marción. Marción toma la delantera de la iglesia, ya me estoy adelantando en un par de siglos, pero Marción, cuando no había nada, no había un... Por ejemplo, nosotros tenemos ya 66 libros. En el tiempo de Marción no había nada. O sea, estaba en el Antiguo Testamento, que era la Torá, la ley judía, incluso la Septuaginta, que era un libro que tenían los judíos, solo que estaba en griego, y en el cristianismo, en el lado de los seguidores de Jesús, no había nada, no había un texto uniforme, nada, no había un compendio de textos, solamente, imagínense que la iglesia de Antioquía tuviera el Evangelio de Marcos, la iglesia de Tesalónica tuviera 12 epístolas paulinas, entonces estaban todas las cosas repartidas. La iglesia aún no entendía que Cristo iba a tardar su venida, ¿ya? Ellos todavía estaban esperando con las maletas listas, si bien es cierto, estaban anunciando, predicando, pero no estaban formando una nueva religión. Ya la nueva religión se formó, hablemoslo, tipo siglo III, siglo IV, cuando ya se ve una iglesia ya unificada, de hecho ya a finales del siglo II. Pero anterior a eso no, se creaban comunidades, se iban creando iglesias como lo que podríamos ver nosotros, que ya aquí en Quilicura, en la salida de Quilicura hay otra, en Quinta Normal, pero no estaban organizadas en decir, chuta, ya, formemos una religión, hagamos una jerarquía, juntemos dinero, hagamos sinagogas, no sé dónde ubicarnos, hagamos congresos, nada de lo que se puede ver hoy como una iglesia ya establecida. Por lo tanto, este personaje de acá abajo se volvió un enemigo de la iglesia. Porque esta persona traía cierto concepto que se llamaba, anótelo ahí, donde lo tenga, gnosticismo. El gnosticismo es anterior, se lo voy a escribir por acá, que de repente me adelanto en cosas o saco cosas que no tendría por qué decirlas, pero se las dije. Ya, esa es la palabra, gnosticismo. El gnosticismo es un pensamiento, como que se podría ver hoy como una persona más libre, ¿cierto?, de religiones, libre de pensamiento, y que acepta en su vida diferentes cosas. Por ejemplo, el yoga, que es católico, que tiene ciertas cosas mormonas, es como una especie de sincretismo religioso, ¿ya? Es como que toma de todos lados y se hace una forma de vida, ¿ya? Es como que saca lo mejor de aquí, lo mejor de allá, y va formando su propia forma de ver a Dios, su propia forma de... Es como el típico Dios a mi manera, ¿ya? Esa era la forma de ellos. Gnosticismo quiere decir como iluminación, una persona que ha dejado o se ha quitado el velo, una cosa así. Ellos se creían personas iluminadas porque tomaban... Y entonces el cristianismo para ellos era algo bueno, ¿ya? El querer estar con los demás. Entonces empezaron a tocar y empezó a meterse este gnosticismo en la iglesia. Y tanto el libro de los Hechos como otros libros del Nuevo Testamento hablan de falsos apóstoles, perdón, de falsos maestros, hablan de que muchas cosas se están metiendo a las iglesias y uno se pregunta, bueno, ¿qué cosas se están metiendo a la iglesia en ese tiempo? Hoy nosotros conocemos nuestras diferencias, conocemos también nuestros problemas, pero ¿qué problemas tenían ellos? Era el gnosticismo, ¿ya? Y Marción como una de las personas ahí fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
si esta persona estaba tergiversando, ya sea la historia, ya sea la tradición, ya sea el apostolado, se estaba viendo como una persona muy, a lo mejor, grande, el cristianismo también tenía que empezar a poner una especie de jerarquía o forma o normas, ¿ya? Y en eso está Pablo, está Pedro. Hay un momento donde los mismos discípulos o entre ellos se discutía, perdón, algunos integrantes de ciertas comunidades, de ciertas iglesias, decían, algunos son de Pablo, otros son de Cefas, otros son de Apolos, ¿cierto? Entonces, ellos querían terminar con eso porque necesitaban a una iglesia unida, ¿ya? Una iglesia que en cierta forma empezara a defenderse y empezar a instruirse, empezar a tomar forma. Ahora, cuando hablamos de un análisis exegético, bueno, ya vimos esto como el capítulo 1, ¿cierto? En realidad hemos estado hablando cerca de los primeros 4 capítulos, pero de forma más relevante el primer capítulo y el segundo. Ya, como las primeras comunidades cristianas, fue la iglesia de Jerusalén. Desde ahí se comienza a expandir el cristianismo. Un cristianismo que no era fácil, un cristianismo que traía consigo problemas. Había una cierta tensión con el judaísmo, y no tan solo eso, en ese tiempo, el tiempo de los años 60, o sea, 20 o 30 años después de que Cristo murió y resucitó, Roma ya tenía ciertos problemas también con los judíos, ¿ya? De hecho, en Roma fueron expulsados los judíos, así como nosotros hoy podemos ver que expulsan a cierta etnia de cierto lugar. En Roma no se podían ver judíos, ¿ya? Y que lo que pasa es que los cristianos eran judíos, por lo tanto, no tan solo los cristianos tenían persecución con los judíos, sino también con los romanos, ¿ya? Entonces había persecución, había también esto de hacer de seguir con la enseñanza de Cristo, ¿ya? En los primeros capítulos del libro de los Hechos, que vamos a estar desarrollando con mayor profundidad, por ejemplo, nos vamos a encontrar, bueno, con la ascensión de Cristo, este que estuvimos hablando sobre Esteban, y sobre todo lo que vimos al inicio, que era la imagen de Pentecostés, ¿ya? Aquí ocurrió algo sumamente importante. Dice Jesús, les conviene que yo me vaya, ¿ya? Porque así yo puedo enviar al Consolador, yo puedo enviar a alguien que los va a facultar en cierta forma. Que, entendámoslo, los discípulos ya estaban creyendo, obviamente estaban fortalecidos, vieron al Cristo resucitado, pero aún les faltaba algo, les faltaba como esa esencia y esa ayuda de Dios para que ellos pudieran lograr todas las cosas que, que debían lograr. Dice Jesús, sí, yo he hecho estas cosas, pero ustedes harán cosas aún más grandes que estas, ¿ya? Entonces, en este momento del Pentecostés, fue cuando el Espíritu Santo llega. Y aquí hay algo importante que yo creo que lo voy a tocar ahora, ¿ya? Porque el tiempo vuela, pero que vuela, y es importante verlo en mayor detalle, ¿ya? Porque aquí ocurren dos cosas. Nosotros, en el día de Pentecostés, llegan y son todos bautizados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Todos son bautizados por el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y esto es un tema que hoy se debate mucho. Por ejemplo, hay iglesias donde el hablar en nuevas lenguas es un ridículo, ¿ya? Es como, no, esas cosas es solamente emoción, esas cosas ocurrieron solamente en los apóstoles, esas cosas ya no ocurren, ¿ya? Dirán algunos, pero resulta que es mucho más complejo que eso. O sea, ¿cómo nosotros podemos decir, sí, estas cosas todavía ocurren, eh, pero vemos diferencia dentro de los primeros libros paulinos, por ejemplo? Es lo mismo, quiero que me responda, esto que nosotros vemos aquí en un costado, ¿cierto? Una imagen gráfica de ese evento,
¿será la misma evidencia que la que dice Pablo en Corintios? Por ejemplo, cuando dice Pablo que hablaban lenguas angélicas, cuando vemos que acá los discípulos hablaron idiomas, ¿cierto? Porque dice que cada uno de ellos como borrachos salían y hablaban y hablaban de las maravillas de Dios. Y como en ese tiempo estaban todavía el peregrinaje, ¿cierto? Muchas personas estaban ya todavía estando ahí por las fiestas que ocurrían en Israel. Dice que muchos escucharon hablar en sus propias lenguas nativas, ¿ya? Donde ellos nacieron. Dice que un fenicio lo escuchó hablar en su idioma, un griego, un romano, un persa, un babilonio y muchas otras lenguas. Cada uno lo escuchó hablar en su lengua. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció en este momento? ¿Será que Dios estaba haciendo una manifestación demostrando que el Evangelio es para muchas personas, no tan solamente para el pueblo de Israel? Pero también tenemos el evento de que fueron bautizados con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, unas lenguas que también Pablo anuncia en Corintios, que ya no era solamente un vociferar la magnitud de Dios en diferentes idiomas, sino que habla que hubieron lenguas angelicales que se desarrollaban en cierta iglesia, en la iglesia de Corintios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos aquí dos eventos que se podría confundir como uno, pero en realidad son eventos diferentes, ¿ya? Dios, y en este caso Lucas, deja muchas veces en claro, y no tan solo en el libro de los Hechos, sino que también en los Evangelios, que dan a demostrar la apertura de la esperanza abrámica, ¿ya? De la esperanza judía, que no tan solamente esta esperanza es para un pueblo escogido, que en este caso es Israel, los judíos, sino que para todo aquel que cree, son parte de fundamentales de la predicación apostólica. Todo aquel que cree en Jesucristo puede ser salvo. Se da la salvación. Puede llegar a ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Será un evento, una manifestación donde Dios dice, todas las personas deben escuchar la magnitud de este Dios y el sacrificio de Cristo? ¿Será que eso quiere decir? ¿Cómo lo entiende usted? En este caso, si quiere abrir su micrófono y me quiere decir, hermano Pablo, ¿sabe que yo creo esto? Está bien, interprételo, entiéndalo, dígame cómo usted lo ve. O le da vergüenza. Si le da vergüenza me escribe, ¿ya? Lo importante es que podamos nosotros también decir, chuta, a ver qué está pasando acá. Que nos encontremos, siéntase oprimido. Eso es lo importante. Que usted diga, ya, esto me está sacando de una zona donde normalmente escucho y es donde yo tengo que pensar y decir, ¿qué está pasando acá? Resolvámoslo. ¿Qué pasa en Pablo? Perdón, ¿qué pasa en Corintios y qué pasa en Pentecostés? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Son manifestaciones diferentes o es la misma manifestación del Espíritu Santo? Por ejemplo, otro ejemplo más. Actualmente, a ver, alguien me escribió. Amén. Actualmente se piensa que solamente, bueno, y esto es más que nada porque yo lo he hablado y he escuchado, que solamente los que hablan en nuevas lenguas están bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ya? Dice que solamente los que están bautizados, los que hablan nuevas lenguas, están facultados y están como con esta potencia de poder hacer cosas. ¿Piensa usted que eso es correcto o no lo ve a tal punto? ¿Piensa usted que usted ya con el solo hecho de creer y de confiar y de reconocer también su pecado, que es parte importante de lo que es el cristianismo, no se trata de simplemente creer, sino que también arrepentirse? Nosotros llegamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados
y entramos en comunión con Él. Le pedimos que tenga misericordia de nuestras vidas. Le pedimos que tenga misericordia de nuestro actuar, de nuestra forma de vivir, que queremos cambiar. Hay un reconocimiento de nuestro estado y que queremos ser diferentes. No soportamos lo que somos por naturaleza. Queremos que Él actúe en nuestras vidas. A eso se le llama arrepentimiento. ¿Ya? Bueno, yo le voy a ayudar por esta vez, ¿ya? Y la próxima semana, o cuando lo veamos, lo vamos a desarrollar en mayor profundidad, porque a uno se le llama xenolalia, ¿ya? Que son palabras ininteligibles para el ser humano, ¿ya? Y hay otros conceptos más que vamos a empezar a ver para que usted entienda cuáles son las diferencias entre estas manifestaciones. Bueno, le dije que le iba a ayudar con la problemática y que muchas veces no se sabe. Probablemente usted se encuentre con alguien que le pregunta, oye, ¿tú eres bautizado y hablas nuevas lenguas? No. Ah, entonces no, todavía no es salva. Eh, Aunque no lo crea, alguien le va a decir eso, ¿ya? A mí me lo han dicho. Yo le digo, oh, ¿qué estás diciendo? Al momento de nosotros entrar en este arrepentimiento y en este proceso de santificación, conversión, nosotros somos justificados y somos absueltos. ¿Ya? Hay todo un proceso, aunque usted diga, ah, sabes que yo solamente creo, ya. Teológicamente ahí empieza un proceso de varios pasos, sin que usted lo sienta, sin que usted se dé cuenta. Dentro de que usted reconoce a Jesús como su Salvador y hay un arrepentimiento en usted, dice que el Espíritu Santo, o usted es sellado por el Espíritu Santo. ¿Ya? En ese momento se ya habla de un bautismo del Espíritu Santo. Lo otro es que esto que aconteció acá era una evidencia, no la única evidencia, es una evidencia de este bautismo. Pero no quiere decir que porque usted no hable en lengua, no haya sido bautizado por el Espíritu Santo, porque dice Jesús a Nicodemo que aquel que nace, ¿cierto?, del Espíritu Santo, y por el agua y por el fuego van a ser salvos. En cierta forma, lo que dice esta persona con la que yo estaba hablando tenía cierto sentido. Todo aquel que es bautizado en el Espíritu Santo es salvo. El problema es que muchas veces se condiciona la lengua. Es como que si tú no hablas en lengua no eres bautizado. Eso no es así. ¿Ya? Obviamente todos quisiéramos desear hablar en nuevas lenguas, porque dice Pablo que el que habla en estas lenguas angélicas habla misterios con Dios y él se edifica a sí mismo, ¿cierto? Ojalá todos pudieran hacerlo, pero es algo íntimo, suyo y de Dios. No es algo que usted esté en el trabajo y empiece a gritar a toda voz y haciendo este, esta cosa que es íntima de usted con Dios, ¿ya? No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir o los dejé en un cachipún de pulpo y que no entendió nada y que me fue muy enredado. Hágame el dedito para arriba si entendió o si no, le doy otra vuelta. Y si no me pregunta, ¿sabes qué, Pablo? No te entendí. ¿Me puedes explicar de nuevo? Y yo le explico de nuevo, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, la historia del cristianismo nace en el libro de los Hechos, ¿ya? O sea, nace realmente en Jesús, pero para que lo entendamos de forma literaria, nace en el libro de los Hechos, eh, empezó la ascensión de Jesús y todo lo que ya vimos, y vamos a llegar hasta este momento, hasta cuando estas personas de acá recibieron lo prometido por Jesús, recibieron el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, les dejo espacio a que si quieren preguntar algo. Aquí hay una pregunta. Ah, por eso se demora en preguntar. Estaba escribiendo un texto más o menos largo. Yo creo que tan solo de ser hijos de Él y reconocerlo como nuestro único Señor, Él nos da la facultad de hacer cosas. No creo que la lengua sea un requisito para poder ejecutar algo. A mí me han hablado de que el sello solo lo tienen algunos y son 244. Claro, 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 claro. El problema es que ahí se mezclan peras con manzanas, claro, ¿cierto? Pero sí, como bien dice Talía,
Sí, no, sí te entendí. Sí te entendí. No es algo que tú pienses, es algo que dicen. Es lo mismo que me dijeron a mí de que el que no habla lengua no es salvo, ¿ya? Es un ejemplo. Claro, claro, el tema es que se confunde el sello aquí, el sello acá. Es como, no, los únicos sellados es el pergamino que tiene Jesús en el Apocalipsis. Confunden sello, 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 ¿ya? Pero no, son cosas totalmente diferentes que son evidenciables en la Biblia, ¿ya? Y que son por medio de la tradición, no es algo que tampoco me estoy inventando yo en estos momentos, ni nosotros como iglesia, es parte de lo que se sabe o se da por hecho en la historia universal del cristianismo, ¿ya? Y de la cual muchos somos parte, no tan solamente nosotros, los protestantes reformados, en este caso presbiterianos, luteranos, todos dicen ser sellados por el Espíritu Santo. El tema, y sobre todo el tema este, es netamente de un debate entre pentecostales. Los pentecostales le dan alusión al Espíritu, ¿ya? Sobreabunda la idea del Espíritu. Y claro, muchas veces caemos en estos problemas de términos y, y cuánta cosa. Pero esta es bastante interesante. Así que lo vamos a ver con mayor profundidad y más técnico la próxima vez que nos veamos. Ahora se me acabó el tiempo. No sé si me quiere dejar alguna pregunta o preguntar algo en particular. Si no hay ni una pregunta, vamos a estar hablando, no hay ningún problema. Ahora, si usted tiene preguntas, no se vaya con la pregunta. ¿Ya? Ya, perfecto. Tampoco los voy a obligar a que me haga una pregunta que no tiene. Pastora, ¿usted encendió el micrófono? No, ha estado encendido todo el rato. Ah, ya, ya. Bueno, les voy a mandar esto y les voy a agregar un poquitito más de información a lo que le estuve mostrando. Ya, así que nos vamos a estar despidiendo. Me pasé de los minutos que les dije que iba a durar, pero es parte de... ¿Ya? Ahora, ¿quién me puede levantar la mano para que nos estemos despidiendo? Un voluntario para que estemos orando y nos despida. No nos vamos a mover hasta que alguien nos despida.